de retransmisoras. Patricio Luján lo saluda, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien, Patricio, buen día. Bueno, un gusto. Tratar de entender más allá de lo que es la biología, ¿no? De las respuestas a la naturaleza, es poder tratar de cursar un aprendizaje de lo que ha sido, ¿no? Estructuralmente este desastre, ¿no? Natural en lo que es el país venezolano, ingeniero. Sí, la verdad que ha sido una tragedia de importancia, ¿no? Pero bueno, estas cosas suceden de tanto en tanto. La ingeniería, digamos, en los últimos 50 años más o menos, ha evolucionado de manera de poder, digamos, prevenir o de alguna manera mitigar estos eventos que si bien no son frecuentes ni para lo que uno diseña una estructura, digamos, ocurren. Entonces, bueno, las estructuras tienen que tener ciertas previsiones para poder, bueno, soportar estos fenómenos. Pero bueno, este de Venezuela fue un fenómeno bastante particular, fue un sismo doble, le llaman doblete sísmico, es lo que por lo menos hasta el momento se sabe, lo cual es un poco inusual, digamos, y la verdad que, digamos, es algo realmente muy complicado y que pone en evidencia por ahí las deficiencias del diseño y construcción de algunas estructuras. Bueno, si tuviera que pensar un poco digamos, en manera potencial, uno cuando recién antes de tenerlo tomada la comunicación decía, a veces uno cuando tiene nociones de que en los países de Caribe llegan temporadas altas o bajas, depende para el turismo, es porque llega, por ejemplo, la época de huracanes, de ciclones, ¿no? Que, bueno, uno está acostumbrado a ver desde acá, de la pantalla hacia allá. Digo, cuando hay este tipo de situaciones que son colapsos o daños estructurales civiles, digo, pienso cómo habrá sido el desarrollo de las estructuras inadecuadas o no, incumplimientos de normas de construcción por lo que significa el país, que son propensos o no movimientos telúricos, materiales de baja calidad, digo, porque las imágenes parecen de película, ingeniero. Sí, 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 sí. Sí, bueno, fue, como le decía recién, fue un evento extremo, o sea, son dos sismos de magnitudes muy grandes, separados por pocos segundos, Y y puede bueno, ser sí, yo también creo que, cercanía, perdón la interrupción, puede ser sí, cercanía al epicentro también que haya claro, generado, claro, claro, claro. el sismo fue bastante superficial, o sea, fue de poca profundidad. Eso ya, digamos, es una característica, y los daños se observaron principalmente en esta zona de la Guaira, donde, bueno, está bastante cerca del epicentro, ¿no? Ahí esa es la zona donde más cantidad de daños se observaron, también en la zona de Caracas, pero bueno, obviamente la cercanía es un factor muy importante. De todas maneras, el diseño estructural sísmico prevé que ante eventos de esta magnitud Claro. existan daños. Tiene que las estructuras se diseñan para, Que digamos, mantenga la resistir el sismo. estabilidad, que mantenga la estabilidad, ¿no? Exactamente. Claro. El criterio de desempeño es que la estructura no colapse y no se pierdan vidas, pero los daños son importantes, y de hecho los daños ayudan a disipar la energía, digamos, que llega debido a las ondas sísmicas. Entonces, uno, Pregunto lo que hace a la ingeniería de ustedes, ingeniero civil, digo, cuando uno tiene que tomar medidas, digo, porque hay mucha gente que está escuchando y que ha visto, y la comunidad en sí es una costumbre o recurrente por ahí, no adentrarse en los temas, digo, cuando los ingenieros desarrollan estructuras, creo que hacen estudios geotécnicos, ¿no? De la sí, construcción, digamos, sismos resistentes, eso se hace, ¿no? Digo, sí, sí, por supuesto. Eso, digamos, yo soy profesor aquí en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la bueno, Universidad Nacional de Córdoba, ¿qué más? y eso les enseñamos a los alumnos, por supuesto, y hay una serie de reglamentos que nos establecen las pautas a seguir. Claro, Esta zona, justamente lo que usted menciona, en La Guaira también, hay suelos blandos, es claro, una zona de suelos blandos, claro. y eso lo que ocasiona es que modifica las ondas sísmicas y generan un mayor contenido de frecuencias bajas, lo que, digamos, impacta nocivamente a estructuras flexibles como pueden ser edificios de muchos pisos también, ¿no? Claro, claro, claro. O sea que un poco tratar también de entender más allá de la cuestión del desastre,
de lo que significa en sí el hecho trascendental, digo, cuando la magnitud es elevada, cuando la cercanía es el epicentro, usted dice que casi superficialmente, cuando también la duración es prolongada. Ayer hemos visto imágenes hasta de un juego de béisbol que se realizaba en el país y cómo todos los jugadores y gente que estaban, bueno, en las tribunas, que no era mucha tampoco, iban al centro del campo de juego y se veía las grandes columnas que uno está acostumbrado a ver, que es un gran estadio, cómo se tambaleaban, ¿no? Y que creo que ahí está un poco el hecho de decir cuán defecto a veces y fuerza tiene la naturaleza para un lugar y un país que tal vez vaya a saber hoy, con el diario de hoy, si había estudios de que era una zona, ¿no?, de posibles sismos. Sí, 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 bueno, es una zona sísmicamente activa ahí, hay una falla muy importante, digamos, entre la placa del Caribe y la sudamericana, una falla se conoce como de transformación, o sea, es una zona que, digamos, es sísmicamente activa y seguro que hay, digamos, prescripciones reglamentarias más o menos modernas que establecen, pero bueno, el problema que existe en muchos lugares es que después hay que controlar, como estos eventos son muy esporádicos, por ahí los constructores se relajan y la ingeniería sismos resistentes digamos, se basa básicamente en proveer mecanismos dúctiles y eso requiere de ciertos detalles que por ahí en obra, digamos, hay que controlarlos y bueno, a veces eso no se hace y los problemas no se ven durante muchos años porque estos eventos son infrecuentes. Pero bueno, cuando lamentablemente ocurren ahí uno encuentra todos estos problemas que ya son conocidos, ¿no? Uno puede ver en las fotografías de los distintos problemas que hubo ahí en La Guaira, los colapsos, y uno reconoce cosas que ha visto en libros digamos, de hace muchos años ya, donde se entiende cómo fallan y por qué fallan las cosas y se sabe cómo resolver esto. De todas maneras, un tema ahí es el doble sismo, ¿no? El doble sismo es algo bastante más complicado. Ahora, para cerrar, le pregunto, en eso que recién mencionaba, en las capas que tiene capa Caribe y capa de América, algo se habló muy por arriba, algún especialista dio a entender en potencial, ¿no? Habrá que estudiar en esa capa de América si pasa por algo por nosotros, ¿no? En los sectores de las aristas de América. Sí, sí, bueno, nosotros estamos en la placa sudamericana, ¿no es cierto? Sudamericana, perdón. Pero claro, nuestra fuente sismogénica es la interfase entre la placa sudamericana y la de Nazca, no la de Caribe, obviamente estamos bastante lejos, y bueno, eso genera que acá también en Argentina hay sismos muy importantes, y ni hablar en Chile. De hecho en Chile se registró el sismo más grande registrado, digamos, en la historia moderna. O sea que estamos muy afectados también por ese tipo de fenómenos, sobre todo en la zona oeste del país. Ingeniero Federico Pinto, obviamente le agradezco la amabilidad de poder trasladarnos esto. Que tenga buen día, buen viernes. Igualmente, muchísimas gracias. El ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ciencias Exactas y Físicas,